Que respira, alabe al Señor. Aleluya. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Qué grande eres, mi Señor y Dios. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Sean todos bienvenidos, bienvenidas al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos, para juntos adorar a nuestro Señor el día de hoy, Día del Señor. Pido que por favor se pongan de pie para que juntos cantemos la doxología. Bíblica y la oración inicial dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la carta que Pablo escribe a Tito, y de esta carta vamos a leer del capítulo 1 los versículos del 1 al 4. Tito, capítulo 1, del 1 al 4. Y la lectura la vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el versículo 4. Amén. 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 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y juntos leamos el versículo 4. A Tito, verdadero digno como fe, gracias y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Oremos. Señor, estamos agradecidos por su amor, por su misericordia y por todo lo que usted ha hecho en la vida de cada uno de nosotros en este año que acabó de terminar y lo empieza en este nuevo año. Su palabra nos dice que debemos de orar por toda persona que está colocada en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra, que usted lo creó. Oramos, Señor, por los presidentes, por toda persona que está en autoridad, que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad, de su palabra, y ahora sí, mediante este conocimiento, pueda tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos, Señor, por Estados Unidos,
Oramos por el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. Oramos por tu pueblo Israel y el conflicto con la Franja de Gaza. Oramos también por Venezuela, por Bolivia, por Colombia, Perú y especialmente por el Ecuador, la ciudad de Guayaquil. Señor, una ciudad que está inmersa en diferentes delitos. Oramos, Señor, para que podamos entender y comprender que mientras el corazón nuestro no cambie, nada podrá cambiar. Su palabra dice que debemos de orar por los que están enfermos, atribulados en sus cuerpos. Oramos por el hermano Roberto Vivar, que su mano de gracia esté sobre él, proveyendo la sanidad que su cuerpo necesita y fortaleza a su esposa y sus familiares, sus hijos. Oramos para que su soberana voluntad sea en nuestro hermano. Oramos por la hermana Rosa Quimí. Usted conoce, Señor, sus dolencias y lo que está padeciendo. Oramos para que usted la restablezca y provea la sanidad que ella necesita. De la misma manera, a su sobrino Ángel. Usted conoce, Señor, su situación. Oramos por la hermana Gina Velarde. Señor, continúe haciendo su soberana voluntad en su salud, en su vida. Oramos también por la hermana Leticia de García. Usted conoce, Señor, también todo lo que ella tiene. Oramos por sanidad y que su voluntad se manifieste en ella. Y oramos también, Señor, por todas aquellas personas que han perdido seres queridos, que su gracia esté fortaleciendo sus vidas. Y aquellos que aún no te conocen, que reconozcan que la mejor decisión que pueden tomar en sus vidas es humillarse y aceptarte a ti como tu único y suficiente Salvador. Lo rogamos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con mucha venerencia y devoción al Señor, vamos a cantar el himno número 17, Santo, Santo, grande, eterno Dios. Nosotros como Iglesia de Cristo tenemos es ser más como nuestro Señor Jesús.
Y en la medida en que nosotros lo llegamos a conocer, vamos a llegar a parecernos a Él. De hecho, el apóstol Pablo había dicho muy claramente lo siguiente: sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo. Entonces, nosotros como discípulos de Jesús, ¿a quién debemos imitar? A Cristo. Este himno que vamos a cantar hace referencia a eso. Entonces, se van a poner de pie y vamos a cantar un himno muy hermoso, dicho sea de paso, número 142, titulado Más como Cristo. juntos como iglesia y se titula Solo Dios.
permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Todo o Nada. Escuchemos con atención y reverencia. Es importante al entrar a un nuevo año que podamos identificar de un verdadero hijo de Dios algunos rasgos muy importantes para que entendamos cómo está nuestra relación con nuestro Dios. Y voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo podemos discernir las verdades espirituales? ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos discernir las verdades espirituales? ¿Qué significa vivir piadosamente para un hijo de Dios? ¿Qué significa vivir piadosamente para un hijo de Dios? Nuestra relación, hermanos, demanda de nosotros el todo o nada, que es el todo de nuestro diario vivir. Dios no desea cristianos neutros, que están en el centro, con un pie en el mundo y con un pie en Dios. Dios no quiere un cristiano neutro, no quiere un cristiano híbrido. Dios quiere que usted se defina, o es o no es. Esto lógicamente no concuerda con el relativismo. No concuerda con el relativismo que lamentablemente les agrada a muchas personas, y yo digo a algunos cristianos, el relativismo. Y usted se estará preguntando, ¿qué es el relativismo? Bueno, el relativismo son los que creen que no existe un estándar absoluto que dictamine qué está bien y qué está mal. Entonces, ellos no tienen un límite. Ellos no desean que haya alguien que les dictamine qué está bien o qué está mal. Entonces, ellos están felices con su relativismo. La verdad es que esta creencia errada no es para nada nueva. Si nos remontamos al primer siglo, vamos a descubrir que los habitantes de Creta, como ustedes saben, Creta es una isla, habían hecho del relativismo su manera de vivir. Mire, hace muchos siglos atrás. Y Pablo está escribiendo esta carta a Tito, un obrero que le había designado para que pastoree en Creta. Y entonces Pablo le está escribiendo esta carta a él porque esa iglesia era una iglesia que lamentablemente vivía bajo el relativismo. Entonces Pablo le escribe esta carta a Tito en el lapso entre su primera y segunda prisión en Roma para asesorarlo a Tito en su labor con la iglesia que estaba pastoreando en la isla de Creta. Es por eso que Pablo, al comienzo de su carta a Tito, que se encontraba en la isla de Creta, enfatiza la importancia, en primer lugar, de conocer la verdad. Conocer la verdad. Y ahora sí les pido que abran sus Biblias, pongan su separador bíblico ahí en Tito, capítulo 1, porque vamos a analizar algunos versículos de esta carta que Pablo escribe a Tito. Ponga ahí en su separador bíblico, vamos a salir, pero volvemos de nuevo a Tito, capítulo 1. Y voy a leer el versículo 1, Tito 1:1. ¿Ya estamos ahí? Okay. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y aquí ponga atención a esta parte, y el conocimiento de qué cosa, que es según la piedad, y el conocimiento de la verdad. No se olvide, la verdad
es objetiva y Dios es el estándar mismo de la verdad. Dios, por medio del apóstol Pablo, quiere enseñarnos la verdad, lo que significa ser un cristiano verdadero, un esclavo de Cristo, un doulos. Podemos decir entonces que Pablo nos va a mostrar los rasgos de un esclavo de Cristo. Si usted se llama siervo, usted es un esclavo. Si usted es un hijo de Dios, usted es un esclavo. Porque nuestro amo es Dios y hacemos la voluntad de nuestro amo. En estos textos vamos a identificar el rasgo de un verdadero esclavo de Jesucristo. Y en primer lugar, vamos a ver pasión por la gloria de Dios. Un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero esclavo de Cristo, es uno que tiene una pasión por la gloria de Dios. Y vamos a analizar el versículo que acabo de leer en esta parte, en la parte final. Voy a leerlo todo. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y vamos a analizar esta parte. Una de las cosas que hace Pablo para clarificar su declaración acerca de la verdad es enviarle una clara advertencia a Tito y a las iglesias. Pablo entonces en este versículo les está diciendo a Tito: ustedes van a escuchar un montón de mensajes y descripciones acerca de la verdad espiritual, pero estos no promueven una vida piadosa. Recuerden que está ahí según la piedad, la verdad que es según la piedad. Van a recibir muchos mensajes y doctrinas de la verdad, pero pongan atención si esa verdad va con una vida piadosa, le dice Pablo. Entonces, no son mensajes auténticos si no vive una vida piadosa. Si promueven el materialismo y el egoísmo, no es la verdad. Si promueven la actitud pecaminosa, no es la verdad. Si alientan a la avaricia y a la autosatisfacción, no es la verdad. Pablo nos dice que el Evangelio no va a guiarnos a la piedad, y de paso nos dice cuál es el mayor incentivo para ser piadosos. Entonces el Evangelio nos va a guiar a la verdad. Es fácil que el cristiano desee vivir piadosamente y que a la misma vez pierda de vista el motivo principal para hacerlo. Nosotros no debemos intentar creer en el conocimiento de la verdad. Y escuchen bien esto, porque esto es lo que muchas veces ocurre dentro de algunos hermanos en las congregaciones. Nosotros no debemos intentar crecer en el conocimiento de la verdad para poder ser creyentes, entre comillas, más inteligentes, superiores a todos, para impresionar a los demás con nuestro conocimiento, nuestro comportamiento. Y entonces me quiero llenar de conocimiento. Esta palabra traducida aquí, como la está escribiendo Pablo, piedad, se refiere tanto a vivir la verdad delante de otros para reverenciar a Dios. A eso significa aquí la palabra piedad. No lo hacemos para ganar alguna medalla. Nuestra pasión debe ser vivir nuestra fe para que el nombre de Dios reciba credibilidad, honor y gloria. Dios, no nosotros. Entonces, el que usted se llene de conocimiento es para compartir la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado. La gloria que se debe a Dios no debe robársela a ningún humano. Y quiero ilustrarle con una frase de Hudson Taylor, el misionero que fue a predicar a la China. ¿Qué fue lo que pasó con él?
En una oportunidad iba de viaje con un amigo y el amigo le dijo a Hudson Taylor: tú sí que debes estar orgulloso de cómo Dios ha prosperado tu ministerio. Dudo que algún hombre pueda tener un honor así, le dice este amigo a Hudson Taylor. Y Hudson Taylor le respondió: debes de saber que yo creo que Dios estaba buscando a alguien lo suficientemente pequeño y lo suficientemente débil para que Él lo pueda usar para su gloria solamente. Y ahí le dice al final: y resulta que me encontró a mí. ¿Qué le parece? Dios obra cuando usted realmente es un pequeño y muy débil, porque Dios obra en la debilidad. Esa es la pasión de un verdadero esclavo de Cristo. No se trata de nosotros mismos, se trata de la gloria de Dios, de su grandeza, de su reputación, de su gloria. Y vamos a leer lo que Pablo, vamos un ratito a salir a Gálatas, lo que Pablo escribe en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Y el que está escribiendo esto es un esclavo de Jesucristo. Y mire lo que él dice en Gálatas 6, 14. Amén. Amén. Dice Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo 14? La idea es que el creyente está crucificado al mundo y el mundo al creyente. Y los dos están muertos el uno al otro. Eso es lo que Pablo está diciendo. El cristiano es un ciudadano del reino celestial y no del sistema maligno de este mundo, porque está muerto al mundo. Pablo dice: espero que nunca me engrandezca, distrayendo a otros de la gloria que solo le pertenece a Jesucristo. Y ese también es otro de los problemas actualmente. Muchos predicadores están robándole la gloria que le corresponde a Dios y depositándosela a ellos. Esta era la pasión de Pablo: vivir el Evangelio de manera que Dios fuera glorificado. Vivir el Evangelio de manera que Dios sea glorificado. Y fíjese nuevamente la conexión entre la verdad y la piedad. La parte final del versículo 1 de Tito 1:1. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y aquí vamos a hacer la unión de estas dos palabras. O sea que la verdad espiritual que no produce piedad no es la verdad. La verdad espiritual que no produce piedad no es la verdad. El comportamiento externo, lo que la gente ve de nosotros, confirma la naturaleza de las creencias que tenemos internas. Lo que uno cree dentro, eventualmente se va a ver evidente de la manera como nos comportamos. Lo que tiene dentro, lo que usted refleja en su corazón afuera. Hermano, la manera en que usted se comporta dice mucho en cuanto a lo que usted cree. El conocimiento entonces determina el vivir. Hermano, conocer la verdad no va a eliminar la batalla de vivir la batalla por la verdad, porque si usted vive la verdad bíblica, lógicamente que usted va a tener una batalla tremenda. Saber un versículo más
no lo va a liberar de la próxima batalla espiritual con el diablo, la carne o el mundo. No, hermanos. Es por eso que hablamos de seguir y procurar la piedad, como dice la parte final del versículo 1 de Tito 1:1. Y entonces usted se está haciendo esta pregunta en este momento y yo se la voy a recordar. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Bueno, la piedad es simplemente parecerse a Cristo. Esa es la piedad. Un autor definió esta palabra diciendo simplemente que la piedad son expresiones diarias que demuestran el carácter de Dios. Eso es la piedad. Expresiones diarias que le demuestran a las otras personas que usted refleja el carácter de Dios. Si Dios es amor, entonces la piedad consiste en amar en palabra y en verdad. Si Dios es misericordioso, la piedad consiste en ser misericordioso con los demás. Si Dios es paciente y amable, la piedad se expresa por medio de la paciencia y la amabilidad que usted ofrece a los demás. Si Dios odia el orgullo, la pereza y la glotonería, entonces crecer en la piedad significa que debería dejar de poner excusas y comenzar a confesar sus pecados. Si Dios desea pureza sexual, tanto física como mental, entonces la piedad implica buscar pureza en cada aspecto de nuestra vida. ¿Se da cuenta? La verdad sin piedad no es la verdad. Resumamos entonces el concepto de piedad. Piedad es parecerse a Cristo. Eso es piedad. Parecerse a Dios. Es por eso que nosotros muchas veces preferimos hacer o seguir una lista. Y en una lista está todo de acuerdo a como se quiere. Y queremos esa lista. Es mucho más fácil seguir una lista que incluye solo los pecados groseros que intentar demostrar la naturaleza de Dios en nosotros. La piedad no es una lista, es una vida. Es vivir como Cristo, demostrando el carácter de Cristo, y todo es para la gloria de Dios. Eso es la verdadera piedad. Eso es exactamente lo que Pablo les está advirtiendo aquí a los hermanos en la iglesia en Creta. No porque algo tenga la etiqueta de verdad espiritual, entre comillas, significa que lo es. El simple hecho de que el nombre de Dios esté presente no significa que diga la verdad acerca de Dios. ¿Se da cuenta? Querido hermano, la firma de Dios, y escuchen bien esta parte, hermanos, la firma de Dios ha sido falsificada a través de la historia y está siendo falsificada en la actualidad también. Y usted me preguntará de qué manera. Tenga cuidado, advierte Pablo, asegúrese de que lo que usted está buscando es lo verdadero. Crecer en el conocimiento de la verdad y la manera de saber que esa es la verdad es que la verdad te guiará por el camino que lleva a glorificar el carácter del nombre de Dios. La verdad te lleva a glorificar el carácter de Dios. Y esa es la verdad. Eso es vivir con pasión para la gloria de Dios, no la nuestra. Pablo demuestra pasión por los escogidos de Dios, muestra pasión por la verdad de Dios, por la gloria de Dios, y ahora él demuestra en segundo lugar pasión por la presencia de Dios. Y vámonos al versículo 2, Tito 1:2. Aquí vamos a ver la pasión por la presencia de Dios. Y Tito 1:2 dice: y la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos.
Y aquí vamos a hacer un análisis muy bonito, hermanos. Algunos van a recordar esto y otros lo van a aprender. Así que pongan mucha atención. Miren, hermanos, generalmente cuando usamos la palabra esperanza, nos referimos a algo que simplemente esperamos que suceda o no en el futuro. Decimos cosas como las siguientes: espero que no llueva en el día de mi matrimonio. ¿No habrá dicho eso usted? O que no se vaya la luz en ese día. Espero que la semana que viene me den ese ascenso que estoy esperando hace muchos años. Espero que podamos vender la casa este mes. O espero que podamos vender ese apartamento este mes. ¿No habrá dicho eso usted? Cuando Pablo usa la palabra esperanza, aquí esta tiene una cualidad totalmente distinta, hermano. Totalmente distinta. Estamos hablando de una realidad futura basada en las promesas de Dios. Ahí está basado el significado de esta palabra esperanza. La palabra esperanza siempre se emplea en el Nuevo Testamento para una expectativa certera. En este caso, que está hablando aquí, la vida eterna, Pablo. La esperanza de la vida eterna. Tenga en mente que el creyente ya posee la vida eterna una vez que acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y vamos a 1 de Juan 5:13, no pierda Tito porque vamos a volver. Y 1 de Juan 5:13, ¿qué es lo que nosotros ya tenemos, ya estamos viviendo? Al final de su Biblia está la primera epístola de Juan, capítulo 5, el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condición para tener estas dos cosas importantes? Creer en el Hijo de Dios. Entonces, una vez que usted creyó en el Hijo de Dios, usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, usted automáticamente ya tiene la vida eterna porque creyó en el Hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Como creyente, usted ya posee la vida eterna en Cristo. Pero Pablo aquí se está refiriendo al día en que se materialice la vida eterna cuando Cristo venga a buscarnos por segunda vez a esta tierra. Ese es el glorioso momento en que cada creyente esperamos con ansia, ¿o no así? Amén. Y vamos a leer Romanos 8:23. Romanos 8:23, recuerde que tiene un separador en Tito, vamos a volver ya mismo. Y Romanos 8:23 dice lo siguiente, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 8, voy a leer el versículo 23. Amén. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, y ahí está la clave, esperando la adopción de la redención de nuestros cuerpos, la gloriosa segunda venida, cuando vamos a resucitar con cuerpos glorificados. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que nuestra esperanza se va a hacer realidad? Tal vez se estará preguntando usted. ¿Cómo yo puedo estar tan seguro de que esta esperanza se va a hacer realidad? ¿Cómo es que tenemos esta certeza? ¿Cómo podía Pablo estar tan seguro? Él da la respuesta en el versículo 2 de Tito 1:2. Vuelva a Tito 1:2 y ahí está la respuesta. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y ahora sí, hermanos, pongan mucha atención en esta parte porque vamos a interpretar lo que dice este versículo 2.
Algunos vamos a aprender, otros vamos a recordar, pero pongan mucha atención. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió. Dios no miente. Nos recuerda Pablo, y no solo es que Él no miente, porque Dios es verdad. Su esencia es verdad. No puede entonces haber mentira en Él. Su naturaleza es la verdad. Esta era una declaración sorprendente en aquel entonces. Ya no los dioses de los griegos, de los romanos, de los cretenses eran tan mentirosos como un ser humano corriente y común. Entonces, en esa época, especialmente ahí en Creta, había muchas filosofías, muchos filósofos, oradores, y todos eran mentirosos. Y por eso Pablo les escribe a ellos y les dice: mi Dios no miente, porque Él es la verdad. Y quiero ilustrar qué calidad de gente había en Creta. Y vamos a leer allí en Tito 1, el versículo 12, para que nos demos cuenta qué calidad de personas existían viviendo ahí en Creta. Ya estamos ahí, ¿no? Uno de ellos, su propio profeta, dijo, profeta ahí de los cretenses: los cretenses siempre malas bestias, glotones, ociosos. A esa gente estaba escribiéndole Pablo esa carta a Tito para que corrigiera todas esas situaciones. Pero nuestro Dios no es así. No es así. Vámonos un momento a Hebreos, capítulo 6, versículo 18. Hebreos 6, 18. ¿Cómo es nuestro Dios? Hebreos 6, 18, también al final de la Biblia, por Santiago queda. ¿Cómo es nuestro Dios según Hebreos 6, 18? Para que por dos cosas inmutables en las cuales, ¿qué dice ahí? ¿No escucho? Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahí está, hermano. Es imposible que Dios mienta. Así es. Dios lo prometió. Esta promesa no viene de parte de Pablo o de los apóstoles o de la iglesia. Los seres humanos y las instituciones humanas pueden prometer, pero luego no cumplir. Pero no pasa así con Dios. Él no rompe sus promesas ni las olvida. Ahora quiero que noten lo que dice Pablo al final del versículo 2. Antes del principio de los siglos, Tito 1:2. Antes del principio de los siglos. Y aquí vamos a entrar en esta materia, que para algunos siempre esta parte de este versículo la pasan nomás así como una lectura y no vamos a profundizar en qué es lo que está diciendo aquí Pablo cuando escribe esto a Tito. Y escuche bien: antes del principio de los siglos. Ponga atención. ¿Sabe a qué se está refiriendo Pablo aquí con esta palabra, antes del principio de los siglos? Él quiere decir que nuestra vida eterna es una de las promesas más antiguas que existen. Antes del comienzo de los tiempos, Dios ya había prometido la vida eterna. Y Dios nos dice, por su apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que la promesa de la vida eterna no solo es una promesa antigua, sino que es una promesa que ni siquiera se nos la prometió a nosotros en un principio. No fue a nosotros en un principio. Sí, hermanos, esta promesa es para nosotros. Sin embargo, fue hecha entre los miembros de la Trinidad. Ellos se comprometieron entre sí. El Padre le dijo al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nuevamente al Hijo y el Hijo al Padre. ¿Qué es lo que le dijo? Hagámonos esta promesa. La vida eterna será parte del plan de la creación. Generalmente pensamos que Dios le prometió el cielo a los creyentes, lo cual es verdad. Pero escuche bien, escuche bien.
Dios el Padre se lo prometió a Dios el Hijo. Dios el Espíritu Santo se lo prometió a Dios el Padre. Es una promesa entre ellos. Y ellos han estado trabajando en perfecta unidad para mantener esta promesa desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe qué significa esto? Significa que Dios no creó el plan de la redención en el momento en que creó a Adán. Adán y Eva pecaron, sino antes de que el hombre fuera creado. Dios ya había creado el plan de la redención del hombre. ¿No lo cree? Es por eso que la crucifixión de Cristo no fue un plan de emergencia desarrollado por un Dios que trata de hacer lo mejor que puede en el mundo impredecible. No, no y no. Y mire lo que dice cuando Pedro escribe predica este sermón, que lo registra el libro de los Hechos en el capítulo 2. Mire lo que dice aquí Pedro en Hechos 2, 23, que esto nos va a dar claridad a lo que les estoy explicando. Hechos 2, 23. ¿Estamos listos? Aquí está la fórmula, ¿no? A este entregado por el determinado consejo y ¿qué sigue ahí? Y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificados. Y aquí está claro, hermanos, está muy claro. La crucifixión de Cristo fue parte de un plan determinado, de un consejo anticipado del conocimiento de Dios. Anticipado del conocimiento de Dios. Cuando descubrimos que la promesa de la vida eterna fue hecha entre los miembros de la Trinidad antes que comenzaran los tiempos, nuestro corazón se asombra de este Dios mío maravilloso, misterioso, infinito y glorioso. ¿Se da cuenta? Nada se escapa en las manos de Dios. Todo está programado. Pablo tenía pasión por el pueblo de Dios, pasión por la verdad de Dios, pasión por la gloria de Dios y pasión por la presencia de Dios, por el determinado preconocimiento de Dios. Y en tercer lugar, Pablo demuestra pasión por la tarea que Dios le dio. Y vamos a leer los versículos 2 y 3, Tito 1, 2 y 3. Pablo demuestra pasión por la tarea que Dios le dio. Amén. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Desde cuándo estaba predestinada nuestra vida eterna el que aceptaba a Cristo? Desde antes del principio de los siglos, desde que no existía el planeta Tierra, ya Dios en su plan tenía predestinado nuestra vida eterna. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Muy bien. Lo que Pablo está diciendo es que Dios ha revelado su palabra. Pablo generalmente usaba la palabra logos para referirse al evangelio mismo. Dios ha revelado el evangelio, el misterio de los siglos manifestado por medio de Cristo y su iglesia. Hermanos, la única fuente de verdad, el único mensaje verdadero acerca de Dios, la única forma efectiva de encontrar a Dios, la única manera de agradarle a Dios y la única esperanza de estar con Él para siempre, se manifiesta en sus logos, su palabra, logos, su palabra. Pablo enfatiza la proclamación de la palabra,
le apasiona esta tarea que ha recibido de parte de Dios. Y él dice a Timoteo de esta manera, vámonos un momentito a la segunda carta que él le escribe a su joven y amado discípulo Timoteo, capítulo 4, voy a leer los versículos 1 y 2. En segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, 1 y 2, dice lo siguiente, y pongan mucha atención, hermanos. Escuche bien, hermanos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es esto tan solemne que le está diciendo Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo solemne? Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y lo que exalta aquí en primer lugar es que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Timoteo, concéntrate en predicar la palabra. Me acuerdo, hermanos, perdónenme, pero me acuerdo que cuando era estudiante del seminario, donde estudié por 5 años, había un cuadro donde decía, predica la palabra. Lastimosamente creo que ya no está, pero hasta que yo estuve ahí estaba un cuadro que decía, predique la palabra. Era un gran recordatorio del propósito de todos esos 5 años y de las largas horas de estudio que pasé. Esas palabras fueron muy inspiradoras. Amén. Sin embargo, el mundo actual no aprecia mucho la palabra predicador. Y es obvio. ¿Y saben por qué? Porque esa palabra predicador suena como muy dogmático, muy blanco y negro. Sugiere autoridad moral y un mundo de incertidumbre moral. Sugiere autoridad moral en un mundo de incertidumbre moral. Nuestra cultura relativista dice, a mí no me prediques, yo sé cómo vivo. He visto como en los últimos años, y escúchenme bien, hermanos, y los que nos están viendo por el internet, he visto en los últimos años pastores y predicadores evangélicos están prefiriendo que los llamen conferencistas u oradores y que sus sermones los llamen charlas o hasta conversaciones motivacionales. Lastimosamente en eso se está convirtiendo el evangelio en ciertas iglesias. Y Pablo le escribió lo siguiente a Timoteo en primera carta de Pablo a Timoteo 2:7. Primera carta de Pablo a Timoteo 2:7. Miren lo que le dice Pablo. Para esto yo fui constituido motivador, conferencista. ¿Qué fue constituido? Predicador y apóstol. Y aquí está entre paréntesis un consejo personal de él. Digo verdad en Cristo, no miento, dice Pablo, y maestro a los gentiles en fe y en verdad. ¿Para qué fue constituido Pablo? Para predicador. Pablo usa la palabra predicador en esta carta porque Tito va a tener que batallar con esos falsos maestros que estaban inundando la doctrina con el relativismo incrédulo. Él va a tener que enfrentarse a oradores creativos y dinámicos que entretienen a la audiencia y enseñan el error. Pero la gente que está ahí está feliz. Hacen fila para entrar. Había muchos comunicadores así en Creta.
y Tito era la misma línea. Así que Pablo le dice: Tito, escucha tú eres un expositor, un mensajero, un heraldo de la verdad de Dios, eres un predicador, no un motivador. Hermanos, y pongan atención, ¿por qué les digo esto? Un maestro, y aquí hay muchos maestros, un maestro puede enseñar su propio material, puede decir cuál es su punto de vista, puede escoger sus propias palabras. Eso lo puede hacer y tiene toda la autoridad un maestro. Un comunicador, un orador, puede crear su propio mensaje, puede dar su propia opinión, crear su propio contenido. Un comunicador. Pero no es así con un predicador. No es así con un predicador. Un expositor de la palabra de Dios. No es así. Un predicador, un expositor de la palabra de Dios, simplemente repite y explica el mensaje que ha recibido de parte de Dios que está en su palabra. No tiene más que agregar. Ya está el mensaje aquí en su palabra. Dios ya nos ha entregado su mensaje, su logos. Nosotros simplemente lo bosquejamos, lo transcribimos, lo leemos, lo explicamos, lo ilustramos y lo vivimos. Eso es lo único que nos corresponde a nosotros. Porque el mensaje que predicamos no es nuestro, es de Dios, le pertenece a Dios y hay que predicarlo con temor y temblor. ¿Hay realmente otra opción para un predicador? No hay. No existe otro mensaje. No puede dar ningún otro mensaje, porque el mensaje es de Dios y está aquí en su palabra. Note que Pablo dice al final del versículo 3, Tito 1:3, y a su debido tiempo manifestó su palabra, ¿por medio de qué cosa? De la predicación, y me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios ha encomendado llevar su palabra por medio de la predicación. Pero no es un mensaje del predicador, es el mensaje de Dios. Nosotros solo lo transcribimos y lo ordenamos a la mente del pueblo, de la audiencia, lo presentamos y lo vivimos, porque no se puede predicar lo que no se vive. No hay otro mensaje, no se puede hacer una elección, no hay mensajes alternativos para entregarle al mundo, no hay mensajes motivacionales bíblicos para el mundo. Nosotros somos esclavos de Dios y debemos obedecer el mandato de predicar su palabra sin adulteraciones. Su palabra revela que Dios es nuestro Salvador. Y Tito 1:4 dice, el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Dios, por medio de Jesucristo, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Pablo le dice a Tito, predica, Tito, la palabra, de la misma manera que yo estoy predicando la verdad de Dios. ¿Es el todo o nada? ¿Es el todo o nada, que es el tema de este mensaje? Quiero ir concluyendo con algo que le dijeron a Martín Lutero. Ustedes conocen muy bien quién es Martín Lutero. Martín Lutero siempre lo reconocían por haber comenzado la reforma. En una ocasión, él decidió corregir a alguien que lo alababa sin mucho esfuerzo. Él le dijo las siguientes palabras: yo simplemente prediqué y enseñé la palabra de Dios. Y la palabra de Dios
hizo el resto, no yo. Así debe ser un verdadero predicador. Predica la palabra. El crecimiento lo da Dios, no el predicador, Dios. Hermanos, que como esclavos de Cristo seamos como Pablo, apasionados por la fe de los escogidos de Dios, apasionados por la verdad de Dios, apasionados por la gloria de Dios, apasionados en nuestro anhelo por la presencia de Dios y la labor que Él nos encomendó, predicar la palabra. Que al recorrer los días, semanas y meses de este año 2026, podamos realmente ser apasionados por nuestro Salvador, reconociendo la importancia de su palabra, que está con nosotros, que dio todo por nosotros, aún sabiendo lo que íbamos muchas veces a fallarle. Él decidió enviar a su Hijo para que diera su vida para salvarnos a nosotros, miles pecadores. ¿No nos emociona esto, hermanos? Hermanos, les desafío en esta mañana y tarde a vivir por Cristo, dándole el todo o nada de nosotros. No permitamos que estemos a medias, indiferentes, en el centro, sin compromiso. Él merece el todo o nada de nosotros. Defínase. Ahora me dirijo a ustedes, hermanos en Cristo, y los que nos miran por el internet, que son hermanos en la fe. Si este año terminó, si está terminando, ya terminó y empieza un nuevo, usted ha vivido una vida espiritual a medias, pida perdón a Dios y empiece una vida íntegra de piedad y de santidad en el Señor. Y también me quiero dirigir a aquellos que aún no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, o aquellos que desean reconciliarse con Dios, y a aquellos que están viendo también por el internet. Amigo, amiga, si la palabra de Dios le ha hablado a su corazón, es el tiempo de tomar una decisión por Cristo. Le invito a que hoy pida perdón a Dios por todos sus pecados y acepte la salvación de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe en Él. Dios nos ha dejado un medio para comunicarnos con Él. Ese medio es la oración. Orar es hablar con Dios. Y ahí donde usted está, le pido que incline su rostro en señal de reverencia a Dios, cierre sus ojos, y a los que están viéndonos por el internet lo mismo. Ahí donde usted está, tenga la bondad, cierre sus ojos, incline su rostro a Dios y haga suya la oración que voy a componer desde aquí. Y dígale al Señor así, dígale: Dios Todopoderoso, eterno, humillado me acerco a usted buscando su gracia y misericordia. Soy un pecador necesitado de su perdón y de su guía. Reconozco que usted entregó su vida para pagar las deudas de mis pecados, para limpiarme, para sanarme espiritualmente. Gracias por amarme de esa manera. En estos momentos deposito toda mi fe en usted y le recibo como mi Señor y Salvador. Le entrego el control completo de mi vida y pido su ayuda para que me haga la persona que usted quiere que sea. Ayúdeme para que nunca me avergüence de usted y de su palabra. Hágame un instrumento útil y de bendición en sus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A los que nos miran por el internet, si usted hizo suya esta oración, usted ahora es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y mi recomendación es que usted busque una iglesia en donde le prediquen la palabra de Dios sin adulteraciones y continúe su desarrollo espiritual. Amén. Damos gracias a Dios por el mensaje que hemos escuchado en esta mañana y tarde, que se tituló
todo o nada, y es una decisión que cada uno debe tomar ante Dios. Y obviamente nosotros deseamos como iglesia que todos nosotros le demos todo al Señor. Él no merece menos de eso. Nuestros hermanos que recogieron las ofrendas van a pasar por sus puestos recogiendo los diezmos, y pido a la congregación que se ponga de pie porque vamos a cantar el himno número 159, que se titula "Cuando combatido por la adversidad". Cuando combatido por la adversidad, que mira tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, mira las riquezas que el Señor te dio, bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderá, no veas lo que Dios por ti hará. Andas alumbrando la luz del sol, y problemas desaman la luz del mar, verás las promesas del Señor Jesús, y en las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienen ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderán, no veas lo que Dios por ti hará. Cuando Dios te sea la prosperidad y tus pies viven de su maldad, mira las riquezas que tendrás por ti, donde los desconocidos ganarán tu bien. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda, bendiciones te sorprenderán, no veas lo que Dios por ti hará. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. La oración final de parte de nuestro pastor Samuel. Soberano Dios, estamos agradecidos por su amor, por su misericordia, y como decíamos anteriormente, hasta aquí nos ayudó el Señor, y sabemos y estamos seguros que Él continuará con su gracia y su misericordia a lo largo de este nuevo año. Oramos, Señor, para que podamos tomar decisiones sabias espiritualmente, para poder servirte y ser guiados por ti en este nuevo año. Y que lo que no pudimos hacer el año que pasó, ahora guiados y tomados de su mano, podamos hacerlo en este nuevo año. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.